Saludo como cada semana a nuestros hermanos de Latinoamérica que nos ven por el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor incline su rostro hacia ustedes, ponga en ustedes mucha, pero mucha paz, y que sigan aprendiendo cada día más del Señor y que puedan compartir, atesorar en sus corazones y compartir esa enseñanza, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Gracias, mis amados hermanos. También les pedimos que los videos, por favor, lo compartan con sus familiares, con sus amigos, porque así como manda la palabra, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que seguimos compartiendo. Y bueno, pues ya les digo que esta semana en la lectura, pues les comparto, en realidad son dos versículos que les voy a compartir. Está en Primera de Samuel 18, el 8 y el 9. Y leo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y dice el 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ahí empezaron los celos. Y desde ahí en adelante el ministro entonces está encargado. Que el Señor les bendiga, ministro, que Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos. Gracias. La verdad que la palabra del Señor es como un caramelo, ¿verdad? Que sí, dulce, que prácticamente cuando no la vemos no hace falta. Y eso nos pasó a nosotros, ¿verdad? Estuvimos de vacaciones la semana pasada, pero ya estamos de regreso. Gracias al Señor y su misericordia estamos de regreso a pregonar su palabra, a seguir aprendiendo de ese gran rey, ¿verdad? Que sí. Es increíble, hermanos. Tenemos prácticamente un año. Lección 46. Muchos dicen por ahí aprender la Biblia en un año. No, no se aprende en un año, se aprende en el tiempo de Dios. Cuando Dios quiera que terminemos, entonces vamos a terminar. Y le pedimos al Señor que en una de estas lecciones Él venga por su pueblo, ¿verdad? Porque Él dice que si Él viene y encuentra a su siervo haciendo su palabra, será raptado, será llevado al cielo con Él. Y eso es lo que nosotros más anhelamos, ¿verdad? Predicar este evangelio a toda criatura de este mundo, entonces vendrá el fin, dice Él. Hoy, lección 46. Como digo siempre en todas las lecciones, si no encontramos el ángel del Señor en un libro que estudiamos, regresemos al libro. Jesucristo está en todos los libros. Recordemos, el Padre dijo, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, aquí hemos visto al ángel del Señor, a Cristo en todo, ¿verdad? El último rey. Y me trae mucho la atención cuando leo Números 24:17. Estudiamos el libro de Números anteriormente. Es una profecía, ¿verdad? Pronunciada por el adivino Balaán. Dice, eh, lo veo, dice Balaán, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, dice, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Wow. Una profecía ahí prácticamente hablando históricamente como el rey David, ¿verdad? Y de forma mesiánica como Cristo, simbolizando el poder real y la victoria final de Dios en ese gran rey, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una profecía que se predijo unos 500 años antes, ¿verdad? Que sí, el libro de Números fue escrito 1400 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Primera de Samuel que estamos leyendo ahora, estudiando, fue escrito unos 930 años antes. Estamos hablando de unos 500 años, ¿verdad? Que Balaam profetizó con referencia a David y al Cristo, a ese último rey. Y qué bueno, porque hoy vamos a seguir encontrando a ese gran ángel, ese gran rey, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Samuel, en los capítulos 18 al 20. En estos capítulos aquí,
la oposición de Saúl aquí a David se parece mucho a la conspiración de los fariseos contra Jesús. Lo mismo, ¿verdad que sí? El rey Saúl busca cómo eliminar, cómo asesinar al rey David, mientras que los fariseos también en aquel tiempo buscaban cómo asesinar al Cristo, al rey, ¿verdad que sí? Saúl es el rey, todavía, pero solo de nombre. El Espíritu de Dios ha abandonado y ha llenado a David. Y todo el mundo en Israel y en la familia de Saúl lo ve claramente. Jonatán, el hijo de Saúl, y el príncipe heredero, dice que ama más a David. Incluso le da sus vestiduras y armas reales como señal de lealtad a la dinastía de David por encima de su padre. Hermano, cuando usted tiene a su familia, su propia familia en contra de usted, a favor de la verdad, usted debe de autoanalizarse usted mismo, decir, wow, pero ¿estaré yo haciendo algo mal? Porque si lo que supuestamente están supuestos a estar conmigo están contra mí, pues debo de autoanalizarme, ¿verdad? Y es una de las cosas que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas siempre, autoanalizarnos nosotros mismos, a ver dónde estamos caminando, en qué creemos que estamos haciendo, para que no nos pase lo mismo que le pasó a esa tribu de los benjamistas en aquel tiempo, ¿verdad? Y a la misma ciudad de Sodoma y Gomorras. Se metieron en una oscuridad tan profunda que ya no sabían ni qué era bien o mal, ¿verdad? Aquí dice que por encima de su padre, Mical, hija de Saúl, quiere casarse con David. Y casi todo Israel reconoce a David como el nuevo rey. Casi todo Israel reconoce a David como el nuevo rey. El único que no está reconociendo a ese nuevo rey es el mismo rey Saúl, que ya delante de los ojos de Dios no es rey. Y dentro del lento plan de Dios, pronto David será coronado. Y nos vamos a enfocar en estos capítulos de cómo Saúl va bajando en categoría, va mermando mientras David va creciendo, ¿verdad que sí? Y estos capítulos nos van a dar una lección a nosotros de ver cómo el rey David en cierto tiempo de su vida, aunque estuvo pasando, digamos, como dicen por ahí, la de Caín, ¿verdad que sí? Nunca se apartó de Dios, nunca se apartó de Dios y nosotros en este mundo oscuro que caminamos, vamos a vernos caminando como el rey David, ¿verdad que sí? En oscuridad. Pero en ese tiempo es cuando nosotros nos tenemos que agarrar más de Dios. Tenemos que orar más, pedirle al Señor que circuncide nuestros corazones, que camine con nosotros, que nos ayude, porque es como dice la palabra, ¿verdad? Somos pobres de espíritu. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos ese gran rey. Y el Padre envió a ese gran rey para salvarnos, ¿verdad que sí? Él murió por todos. Solo tenemos que creer en Él ahora, ¿verdad? Como dice él en Juan 3:16, cree en mí y serás salvo. Vamos a leer la primera lectura de esta lección que se encuentra en Primera de Samuel 18:28, que nos habla un poquito más de Saúl y David. Creo que la hermana Ramona lo va a leer. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Solamente el 28, ¿ves? Sigue el 29, hermana. Ok. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Amén. Gracias, hermano. Amén. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Aquí vemos que la hija menor se quiere casar, ¿verdad? Mical fue la hija menor del rey Saúl y la primera esposa del rey David. La Biblia relata aquí que estaba profundamente enamorada de David y le salvó la vida ayudándolo a escapar de su padre, quien intentaba asesinarlo y quien intentó asesinarlo varias veces. Más tarde la historia de su vida se tornó trágica y llena de amargura, narran las escrituras. A pesar de que su hermana mayor, Merab, había sido prometida a David como esposa, como premio por matar a los enemigos de Saúl. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar a Merab en matrimonio a David, Saúl lo traicionó
y se la entregó a otro hombre. Yo siempre digo que, hermanos y hermanas, que las historias de la Biblia se repiten. Y el Señor, y usted se preguntará, ¿y por qué el Señor repite la historia de la Biblia? Es para que nosotros estemos seguros, ¿verdad que sí? Aquí vemos lo mismo pasó con Jacob en aquel tiempo, ¿verdad? Las esposas de Jacob fueron Lea y Raquel. Y recordemos que su tío Labán lo engañó en el matrimonio dándole a Lea primero. Dice que él trabajó 7 años para Raquel, pero sin embargo tomó a Lea y tuvo que trabajar otros 7 años más para que su tío Labán le diera a Raquel. Eso mismo pasó aquí con Saúl, ¿verdad? Y sus 2 hijas. Dice que al ver que su hija menor, Mical, aquí, amaba a David, la consideró una forma de tenderle una trampa al rey David, al futuro rey para él, pero ya David es el rey ungido por Dios. Saúl tenía un celo insano con el rey David. Dice que eh, Saúl aceptó dársela a David como premio por otro ataque contra los filisteos. Aunque ese no era el plan, Saúl esperaba que David muriera en el ataque. Y oiga, la historia de la Biblia, porque aquí vemos que el rey Saúl manda al rey David a pelear con los filisteos, esperando que en esa batalla fuera asesinado. Lo mismo hace David, vamos a ver eso en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, quizá en Segunda de Samuel habla un poquito más de eso también, donde David manda a Urías a la guerra, esposo de Betsabé, ¿verdad? Para que fuera asesinado, para él quedarse con esa única ovejita, como dijo el profeta Samuel más tarde. Y vemos aquí que la historia se repite otra vez. Es triste ver, ¿verdad que sí? Pero debemos de aprender de esas historias porque por algo el Señor las repite con diferentes personajes. Ahora con el rey Saúl y David será con Urías más tarde, ¿verdad? Sigamos leyendo 1 Samuel 18:7, que lo tiene la hermana Elena, por favor. Amén. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10 000. Amén. Saúl es el rey, pero cuando Dios ungió a David, automáticamente esa corona toma otro rumbo, ¿verdad? Y cada día que pasa, el pueblo va observando más a ese gran rey. Este versículo aquí describe la celebración popular tras la victoria de Israel contra los filisteos. El contraste exalta más a David que al rey, marcando el inicio de la intensa rivalidad entre ambos. Ese gran celo, ¿verdad que sí? Mientras que a Saúl se sintió amenazado y menospreciado, aquí el éxito de David era visto por el pueblo, por el propio hijo de Saúl, Jonatán, como una evidencia aquí que Dios estaba con David. Dice que los soldados de Israel les encantaban seguir a David a la batalla contra los filisteos, mientras que la nación y la familia de Saúl celebraban a David. Saúl está celoso y temeroso. Saúl no sabe qué hacer, pero eso es parte de ese gran espíritu que el Señor le ha mandado, ¿verdad? Atormentado por el espíritu maligno. Dice que Saúl intenta empalar a David con una lanza 3 veces y 3 veces falla. Y luego conspira para matarlo en secreto. Pero Mical, su esposa, al enterarse del complot, dice que le miente a su padre para proteger a su actual esposo David. Aquí vemos que en vez de ella tomar parte del lado de su padre, ella ve la verdad. Hermano, no importa, y eso es una lección grande para cada uno de nosotros. No importa quién, sea su madre, sea su padre, sea su cónyuge, manténgase del lado de la verdad. Recordemos la historia de Rahab, ¿verdad que sí? Rahab prácticamente traicionó el pueblo completo y su reinado y todo, y se mantuvo del lado de la verdad, y fue la única y su familia que fue salvada de esa gran batalla de Jericó. Entonces, siempre mantengámonos del lado de Dios. No importa quién venga, porque al final del tiempo, Dios es el único que estará siempre y por siempre.
para la eternidad. ¿Ok? Sigamos leyendo Samuel 19 del 12 al 14. Hermana Jennifer lo puede leer, por favor. Amén. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Amén. Está enfermo. O sea, el estar enfermo no evita de que usted sea apresado ahí. No, esto no evita que usted sea apresado. Está enfermo, bueno, pues vamos a tomarlo de todas maneras. Pero ahí hay algo más espiritual. Es el Espíritu del Señor que está protegiendo a David. Eso es, no era que estaba enfermo, esa fue la mentira, pero el Señor lo usó a Mical ahí para proteger a David. Aquí podemos ver conflictos de lealtades. Mical demuestra amor y fidelidad hacia su esposo David, por encima de la orden directa de su propio padre y el rey Saúl. Y la providencia divina. Dios usa los recursos y la astucia humana, hermanos y hermanas, en momentos de crisis para proteger a David, quien ya había sido ungido como el siguiente rey. Y esa misma providencia divina usa el Señor para protegerlo a usted y a mí todos los días. Quizá usted no lo ve. Quizá usted no ve ese carro que lo iba a chocar, o esa persona que venía a robarle, o esa persona que venía a hacerle daño. Usted no lo ve, pero fue parado, fue en seco por el ángel del Señor, aquel ángel que lo cuida todos los días. Aquí vemos que toda la familia de Saúl es ahora más leal a los ungidos de Dios que al reino de su propio padre. El rey Saúl sigue persiguiendo a David, no se cansa, y David escapa a Ramá, donde vive el profeta Samuel. Primera de Samuel 15:34. Hermana Sandra, lo puede leer, por favor. Amén, bendiciones para todos. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se fue luego Saúl a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Amén. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Es importante aquí cómo termina el versículo 35, ¿verdad? Que sí dice, y se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero Dios es soberano. ¿Cómo que Dios se arrepintió? Porque si yo me arrepiento de algo es porque yo cometí un error, ¿verdad que sí? Entonces, esto merita aquí una explicación, porque Dios no se equivoca. Dios no toma la decisión incorrecta nunca. Las decisiones de Dios son inmutables, invariables o constantes. No cambian, hermanos. Hay muchos por ahí del mundo que dicen que, oh, bueno, Dios se equivocó. Ay, no, Dios no se equivoca nunca. La Biblia nunca se contradice. Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey, dice. Se refiere a un cambio aquí de parecer o pesar ante la desobediencia del hombre. Recordemos, ¿quién pidió rey? No fue Dios. Fue el pueblo que pidió a Saúl, ¿verdad? No significa que Dios cometiera un error, sino que expresa su profunda tristeza aquí por el pecado de Saúl. Dios no cambia de opinión como los humanos, hermanos y hermanas. Nosotros cambiamos de opinión todos los días, cada segundo. Este mismo pasaje aquí en el versículo 29 aclara este punto crucial aquí. La gloria de Israel dice, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Claro ahí, ¿verdad? Lo explica. Este versículo aquí también narra la separación definitiva entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Tras la desobediencia aquí de Saúl al perdonar al rey Agapi el botín de los amalecitas. Aquí vemos que la historia otra vez se repite, ¿verdad? El profeta regresó a su casa en Ramá y el rey a Gabaa. Este distanciamiento aquí físico simboliza el rechazo espiritual de Saúl como monarca de Israel. Y cuando Saúl y sus enemigos
asesinos tratan de atraparlo, se encuentran primero con Samuel e inmediatamente se sienten abrumados por el Espíritu de Dios. Dice aquí que se desnudan, no pueden moverse y no pueden dejar de profetizar hasta que David escapa de nuevo. Otra vez vemos al Señor protegiendo a ese gran rey de Israel, aquel gran ungido por él. Primera de Samuel 19:24, a ver qué nos dice con referencia a eso. ¿Quién me puede leer Primera de Samuel 19:24? Amén, lo leo yo, sí. Amén. Gracias. Ok. 19, 24. 24, ok. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entró entre los profetas. Amén. También Saúl entre los profetas. El rey Saúl, cegado por los celos aquí y buscando matar a David, viaja a Ramá. Dice que al llegar el Espíritu de Dios lo domina, haciéndolo profetizar y desnudarse frente al profeta Samuel. Y esto origina el refrán aquí, ¿verdad? Que dice, también Saúl entre los profetas, simbolizando la absoluta rendición del rey ante el poder divino, hermanos y hermanas. La absoluta rendición del rey ante el poder divino, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará. No importa qué posición tenga usted en la tierra, sea rey, presidente, político, toda rodilla se doblará frente a ese gran rey que regresará con su corona de oro. ¿Sí? Aquí vemos que anteriormente la profecía era una señal de la unción de Dios para Saúl. Fue uno de los milagros que validaron la realeza de Saúl. Sin embargo, ahora es una señal de juicio de Dios contra Saúl y de la elección de David como su sustituto. David vuelve a ver a Jonatán con la esperanza aquí de entender por qué Saúl lo persigue. Porque él todavía no entiende el por qué. El rey David dice, yo no he hecho nada malo, al contrario, he hecho todo bien. Sin embargo, son los celos, ¿verdad? Son los celos y, lo más importante, que Dios ya no está con Saúl. ¿Por qué Dios no está con Saúl? Porque Saúl desobedeció las órdenes de Dios. Dios busca obediencia, hermanos y hermanas. Dios primero busca obediencia, no buenas obras. Obediencia. Hay muchos por ahí que hacen buenas obras. Es triste lo que está pasando hoy en el mundo, ¿verdad que sí? Porque hablan tanto de las obras, porque aquel fulano de tal hizo buenas obras, pero falló aquí. Hermano, si usted falla en obedecer al Señor, olvídese de las buenas obras, porque para eso hay un versículo en Mateo 7, 22, 23. En aquel día les preguntarán al Señor, Señor, pero en tu nombre hice buenas obras. Señor, pero en tu nombre profeticé. Señor, pero en tu nombre yo saqué demonios. Y la respuesta es contundente y triste, hermanos y hermanas. Aquella respuesta que le da Cristo a aquellos predicadores, pastores, hombres de fe. Apartado de mí, porque nunca os conocí, porque nunca tuvieron el corazón de los fariseos lleno de leyes, pero no de amor, no de amor. Es lo mismo que él le dijo a Nicodemos, ¿verdad que sí? Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que un maestro de la ley como Nicodemos no sabía lo que era nacer del Espíritu? Nacer de nuevo. No lo sabía y eras un maestro de la ley, uno de los hombres más educados de su época. Pero el Señor le dijo, tiene que nacer de nuevo. Todo nace de aquí, desde el corazón. Sin embargo, no pudo entender como hoy muchos eruditos, muchos maestros de la ley no entienden que primeramente es el amor. Si no tenemos amor, como dice Pablo, somos como un pedazo de metal que resuena, vacío, hermano, totalmente. Entonces, primeramente, llenémonos de amor.
Y cuando nos llenamos de amor, nos llenamos del Cristo, porque Él es amor. Él es toda sabiduría, todo entendimiento y todo amor. Sigamos leyendo 1 Samuel 21. Mi hermana Dianeri lo puede leer, por favor. Amén. Después David huyó de Naot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que me busque mi vida? Amén. Amén. ¿Qué he hecho yo? El rey David no había hecho nada malo. Hermanos y hermanas, muchas veces nosotros vamos a hacer nada malo como el rey David. Sin embargo, vamos a tener enemigos, vamos a tener envidiosos, vamos a tener personas que por el simple hecho de esa persona detectar que usted es cristiano, de ver que usted posee el Espíritu de Dios, tendrán envidia de usted, lo atacarán. Sí, recordemos ese día que iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos al apóstol Pedro caminar cerca del concilio y hubo alguien que le dijo, tú eres uno de ellos, tú caminas como uno de ellos. Entonces, cuando nosotros encontramos al Mesías, al Cristo de corazón, vamos a caminar como el Cristo, vamos a hablar como el Cristo y vendrá la envidia. Pero sabe que no se preocupen, porque así mismo como el Señor cuidó al rey David, así mismo el Señor lo cuidará a usted. Eso no falla. Aquí Jonatán está convencido, hermanos y hermanas, de que ha habido un malentendido entre David y su padre. Jonatán, el pobre, todavía no entiende lo que está pasando. Sin embargo, cuando Jonatán descubre la verdad, al igual que Mical, le miente a su padre y consigue que David escape una vez más. Y todo esto es el plan de Dios, el plan lento de Dios, porque recordemos algo, el Señor dice, para mí 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Cuando nosotros pensábamos ir, el Señor había regresado 50,000 veces. Él va adelante siempre y si lo dejamos que Él camine adelante de nuestras vidas, tendremos esa protección siempre. Así es. David es el ungido de Dios y todos los miembros de la familia y del reino de Saúl reconocen el poder de Dios aquí en él. Saúl se niega a humillarse y decide casar a David. ¿Hasta cuándo, Saúl? ¿Hasta cuándo, Saúl? Hermanos, el autor de Samuel aquí quiere que veamos por nosotros mismos lo que Jonatán, lo que Micar, David e Israel vieron tan claramente. Dios está con David y ha abandonado a Saúl. Y el único que no ve eso es Saúl, porque Saúl llegó al momento donde es atormentado por ese espíritu. En los últimos tiempos, dices el Señor, le mandaré un espíritu donde ni van a ver ni van a entender. Me llamarán y no estará ahí. Y es triste, hermano, porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos lo que le va a pasar a esas almas perdidas, nuestro corazón debe de entristecerse. Deben de entristecerse porque lo que va a pasar no es fácil. No es fácil, está escrito, pero el hombre no quiere entender. El hombre no quiere escuchar. Nuestro trabajo es llevar la palabra del Señor y hacer discípulos a todas las naciones. Y llevar mi palabra, dice el Señor. Algunas veces queremos nosotros cargarla, predicarla, salvarlo. No, recordemos lo que hizo Pablo. Pablo dijo, yo siembro, tú riega, pero ¿quién salva? El Señor Cristo. Entonces nuestro trabajo aquí ahora mismo en la tierra es llevar la palabra. Siempre pongo énfasis en eso. Eh, a cualquiera que usted conozca o que no conozca, que esa palabra del Cristo esté en su boca. Cristo te ama, busca de Cristo, a cualquiera, no importa, lo van a ver medio loco. Algunos hasta pelearán con usted, pero pelearon con el Cristo. Entonces, el Señor dice, si me lo hicieron a mí, que soy Dios, el Rey, imagínate a ti, ¿qué te van a hacer? Pero recuerda algo, yo he vencido al mundo. Ese versículo es poderoso. Porque al final de los tiempos Él es que vence, ¿verdad? No hay otro, no hay otro. Entonces, sigamos, estamos en buen camino. Sigamos en este camino
que si él no viene, nosotros vamos, pero no vamos con él. Primera de Samuel 18:12. Hermana Wilma lo puede leer, por favor. Sí, amén. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Pero eso pero por eso tuvo temor de David. Usted leyó el 18:12. Sí. Primera de Samuel. Usted lo está leyendo con otra versión de la Biblia, ok. Oh. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí el tormento espiritual y emocional de Saúl es la prueba de que Dios está en su contra. Las victorias de David contra los filisteos, sus escapes de los intentos de asesino de Saúl y su aceptación por parte de Israel demuestran que Dios está con él. Es el rey elegido por Dios. Las conspiraciones de Saúl contra David son un reflejo, hermanos y hermanas, de las conspiraciones de la clase política y religiosa contra Jesús. Es lo mismo. Se repite con nuestro rey Jesucristo de Nazareno. Herodes intenta matar a Jesús poco después de su nacimiento, pero es engañado por aquellos quienes creían que podían confiar. Sí, la misma historia del rey Saúl con David, la podemos ver aquí con nuestro rey Jesucristo de Nazareno y ese gran imperio romano, ¿verdad que sí? O el Sanedrín que quiso matarlo, porque de ahí fue que nació. El imperio romano solo tomó órdenes, ¿verdad que sí? Pero todo sucedió, todo nació del Sanedrín, de ahí, donde lo apresaron y lo crucificaron. Leamos Mateo 2:16, a ver qué nos dice con referencia a eso. ¿Alguien me lee Mateo 2:16? Amén. Amén. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Amén. Gracias, hermana. Amén. A medida que el ministerio de Jesús va creciendo aquí, todo Israel lo celebra e incluso lo saluda como un rey cuando entra en Jerusalén, ¿verdad que sí? Entra en Jerusalén y lo saludan como el rey entrante. Vamos a ver qué nos dice Mateo 21:9 con referencia a eso. Hermana Rocío Morales, si está por ahí. Bendiciones, aquí estoy. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Amén. Hosanna al Hijo de David. Está sucediendo lo mismo que está sucediendo con David, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo todavía no es proclamado como rey. Sin embargo, y el pueblo lo reclama, lo proclama como rey. David todavía no es proclamado, no es rey real ante los ojos del pueblo. Ante los ojos de Dios lo es. Pero el pueblo, prácticamente algunos, ya lo toman como rey. La familia de Saúl lo toma como rey. Aquí algunos ya toman a Cristo como el rey, aunque todavía él no se ha declarado. Mateo aquí 21:19 describe la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La multitud lo aclama como el Mesías esperado aquí. Usando el Salmo 118, gritaban Hosanna. Es una súplica que significa sálvanos ahora, el Rey de Reyes. Y lo llamaron Hijo de David, reconocido como el rey descendiente de reyes, prometido por los profetas. El plan lento de Dios va trabajando, hermanos y hermanas, a través de todos estos siglos, hasta que ese gran rey llegó
en un burrito, en un asno, el cual no fue reconocido por el hombre. Aquí, celoso como Saúl, los fariseos traman asesinarlo. Reclutan a Judas, su complot de asesinarlo. Y este es también atormentado por un espíritu maligno, como lo es Saúl. Ve cómo esa dos historias van paralelos ahí. Una historia no va narrando otra, nos va preparando para lo que viene. Aquí, este libro nos va preparando para ese gran rey, no Saúl, no David, más bien Jesucristo, el gran rey del mundo. Lucas 22:3. La hermana Georgina no puede leer, por favor. Amén. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Amén. Entró Satanás en Judas, así como entró en Saúl. Incluso, hermanos y hermanas, escuchen. La esposa de Pilato tiene malas pesadillas antes de que su esposo entregue a Jesús a los fariseos. Es como que el Espíritu del Señor va trabajando en ciertas personas, ¿verdad? Pero el hombre es terco, no quiere escuchar. Vamos a ver qué le dice el Espíritu del Señor a la esposa de Pilato en Mateo 27:19. Leamos Mateo 27:19, la hermana Stephanie. Lo voy a leer yo, pastor. Amén. Ministro, perdón. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén. Wow. No tengas nada que ver con este justo. Le está aclarando ahí a Pilato que tenga cuidado, porque aquel que va a crucificar es justo. Parece que todos los israelitas ven a Jesús como el rey elegido por Dios, excepto aquellos que están demasiado cegados por su orgullo y su sed de poder. Pero mientras que David escapa de las conspiraciones de Saúl, hermanos y hermanas, Jesús no escapa. Los fariseos y los políticos asesinan a Jesús. Aquí en Mateo 27:50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamando a gran voz, dice que entregó su espíritu. Al entregar su espíritu ahí, el Señor dijo una palabra que todo cristiano debe de guardar con él siempre. Consumado es. Todo está listo, todo está terminado. Todo fue consumado, fue listo, fue hecho en ese momento que él entregó su espíritu. El enemigo se reía. Aquellos que lo crucificaron dijeron, vencimos. Satanás dijo, vencí. Sin embargo, la muerte fue simplemente una preparación para la victoria más grande de Dios, hermanos y hermanas. La resurrección de Jesús es la prueba más grande de que Dios ha elegido a Jesús como rey. Sí. Con la crucifixión, con su muerte, venció. Sin embargo, el enemigo creía que había vencido. Sigamos leyendo Marcos 16:6. Hermana Iris está por ahí. Mas él dijo, no os asustéis, buscáis al Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no estás aquí, mira el lugar en donde lo pusieron. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, yo le voy a decir algo. Yo sigo a Cristo, yo soy cristiano y yo seguiré a Cristo todos los días de mi vida y le pido ayuda a Él por Marcos 16:6. Porque no hay otro que ha resucitado.
Todos murieron y no resucitaron. Sin embargo, el Señor fue el único que resucitó. Esto registra aquí el anuncio del ángel a las mujeres en la tumba vacía. No se asusten, dice, buscan a Jesús de Nazaret. El crucificado ha resucitado, no está aquí. Este versículo aquí, grábenselo, Marcos 16:6, es el corazón del evangelio. Porque usted no sigue a un Dios muerto. Ese Dios que usted ve en esa cruz no está ahí. Eso fue algo temporal para vencer la muerte. Ha resucitado, confirmando que Jesús venció la muerte y reivindicándolo su identidad como el Hijo de Dios aquí, hermanos y hermanas. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos siguiendo al Rey resucitado, aquel que vendrá con su corona de oro por cada uno de nosotros que le diga, sí, Señor, creo en ti. Así que ahora, al igual que Mical y Jonatán, nos enfrentamos nosotros a las conspiraciones de las tinieblas con contratramas para la vida de resurrección, hermanos y hermanas. El evangelio es una buena noticia para los humildes y una condenación para los orgullosos. Por muy fuerte que sean, los poderosos corruptos de este mundo no pueden competir con un rey resucitado. No pueden. El hombre de aquel tiempo ha tratado de resucitar, de no morir, pero eso no va a suceder. Puedes estar segura, hermanas, de que los orgullosos caerán. Se doblará toda rodilla ante ese gran rey. Toda rodilla en ese rey que resucitó aquel día. Aquí en los próximos capítulos 21 al 23, creo que tenemos unos minutos. David está en el exilio. Aquí en Primera de Samuel, en estos capítulos, vemos que así como Dios usó las acciones pecaminosas de Saúl y a los filisteos para cumplir sus promesas a David, Dios también usó los planes pecaminosos de Pilato y los fariseos para coronar a Jesús como rey y sentarnos a nosotros en un trono con él. Recordemos eso. Saúl y David se enfrentan por el trono de Israel. Dios ha elegido a David para ser el próximo rey. Pero Saúl no se detendrá ante nada para matarlo. Ante nada. Antes de que eso suceda, David pasa meses y meses huyendo y haciendo breves paradas en varias pequeñas aldeas de Israel. Cada parada dice que se aleja más y más del trono que Dios ha prometido que algún día sería suyo. Sin embargo, hermanos y hermanas, incluso cuando David se ve obligado a abandonar el trono, sigue corriendo hacia Dios, porque no es el trono lo que David busca. Él busca la presencia de Dios. Y eso nos enseña a nosotros hoy en día lo mismo, de buscar siempre la presencia del Señor. Siempre, no importa por donde estemos caminando, no importa cuál sea la meta, si nos estamos alejando más de esa meta, sigamos buscando a Dios. Nunca dejemos, porque esa es la meta. Sí. Aquí en la ciudad de Nob, David le pide apoyo y orientación, dice, a un grupo de sacerdotes, descendiente del infiel sacerdote Elí. Recordemos eso, ¿verdad? En libros pasados. El sacerdote Elí. Dice que cuando Saúl llega a buscar a David, su paranoia masacra a todos los descendientes sacerdotes de Elí menos a uno. Oiga hasta dónde ha llegado la oscuridad del rey Saúl, a masacrar a los sacerdotes. Vamos a leer 1 Samuel 22, de 18 al 19. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino.
Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Wow. Amén. Amén. Esto narra una historia triste, ¿verdad que sí? Un pueblo completamente destruido, todos asesinados, hasta los niños de pecho, los bebés. Saúl mandó a Doeg, el edomita, a eliminarlos a todos. 85 varones que vestían de efod de lino. Wow. ¿Dónde está Dios? Cualquier ateo diría, ¿dónde está Dios? ¿Y a qué Dios tú sigues? Que deja que maten a un niño de pecho. Ah, pero todo tiene una explicación. Dios no se equivoca en lo que hace, hermanas y hermanos. Porque esto describe aquí la masacre de 85 sacerdotes de Nob por orden del rey Saúl, ¿verdad? Como leímos. Consumido por los celos, Saúl usó a Doeg para cometer este atroz acto contra los siervos de Dios, destruyendo también la ciudad entera de Nob. Y esto representa que el punto más bajo en la degeneración espiritual del rey Saúl. Ahora, estos versículos aquí relatan uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia de Israel. Y para entender su significado, es necesario desglosar varios elementos claves aquí, porque es importante. Esto no lo podemos dejar pasar por alto, porque se nos va a preguntar cualquiera en las calles, pero ¿por qué Dios permitió que mataran sus sacerdotes? ¿Por qué Dios permitió que mataran los niños en ese momento? ¿Verdad que sí? Todo tiene una explicación. Aquí en el contexto del conflicto, David estaba huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Quien, cegado por los celos y la paranoia por la popularidad de David, intentaba asesinarlo. Y en su huida, David llegó a la ciudad de Nob y engañó al sumo sacerdote Ahimelech para conseguir comida y un arma. Doeg, un edomita y siervo de Saúl, fue testigo de la ayuda que los sacerdotes le dieron a David. Y buscando ganarse el favor del rey, Doeg delató a los sacerdotes, lo que conocemos como la traición de Doeg. Cuando Saúl confrontó a Ahimelech y a los demás sacerdotes, concluyó falsamente que todos conspiraron con David para derrocarlo. Y cuando los guardaespaldas y los soldados israelitas se negaron a cometer un sacrilegio matando a los sacerdotes del Señor, Saúl ordenó a Doeg que lo hiciera él. Y este asesinó a los 85 sacerdotes. Dice que David huye a la ciudad de Keila y aunque David aún no es rey, actúa como tal y arriesga su vida para proteger a la aldea de una incursión filistea en ese tiempo. Saúl es el rey de Keila, pero no actúa como tal. Y cuando descubre dónde está David, reúne a todo su ejército para intimidar a la pequeña aldea y hacerla rendir para que entreguen a David. Saúl es un rey indigno, hermanos y hermanas, y está cayendo en la locura de los celos y la violencia. Pero todo es parte del lento plan de Dios para establecer a David como el verdadero rey de Israel. Aquí la masacre no se detuvo en los sacerdotes. Saúl ordenó destruir la ciudad completa, matando a hombres, mujeres, niños, bebés e incluso animales, vacas, asnos, ovejas. Una destrucción total. Y la pregunta surge, ¿por qué Dios permitió la destrucción de Nob? Hermanos y hermanas, y la respuesta está ahí, y la respuesta es simple. Cumpliendo la profecía. Una profecía que salió de la misma boca del Señor. El Señor profetizó esto. Este evento trágico aquí cumplió el juicio que Dios había anunciado previamente a la casa del sumo sacerdote Elí. Recordemos eso en 1 Samuel 2:33. Dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril.
y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Fue profetizado por el Señor por el comportamiento del sacerdote Elí, marcando el trágico fin de una línea sacerdotal debido a la desobediencia histórica de esta familia. Recordemos lo que hacían ellos con la gente en aquel tiempo, con las ofrendas que llevaban. Profecía cumplida. Aquí vemos el contraste de caracteres. También este pasaje pone de relieve la caída moral de Saúl, quien dejó de consultar a Dios y se convirtió en un tirano paranoico. Y por otro lado muestra el sufrimiento de David, quien sintió una profunda responsabilidad aquí por esta tragedia, como se menciona en el versículo 22. Dice que al enterarse de que él causó indirectamente la muerte de la familia de los sacerdotes, los filisteos, enemigos de Israel, lo ven claramente aquí y desempeñan un papel involuntario. El rey filisteo Aquís llama a David el verdadero rey de Israel. Wow. El rey de los filisteos, Aquís, llama a David, no a Saúl, el verdadero rey de Israel. Primera de Samuel 21:11. La hermana Cristina, si está por ahí, por favor. La hermana Cristina no está. Hermana Elena, ¿me puede ayudar, por favor? Amén. Y dice así, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Amén. Amén. Y cuando David es acorralado por los ejércitos de Saúl, aquí dice que los filisteos obligan a Saúl a retirarse y le dan a David la oportunidad otra vez de escapar. El plan perfecto del Señor siempre está ahí con lo que le aman y lo que le siguen. Aunque David se sentía abrumado, acabado, él estaba ahí para protegerlo. David no tenía fuerza, no tenía poder, no tenía un ejército para defenderse, tenía que escapar de punto A a punto B porque era un ejército que le seguía. Pero David tenía el ángel del Señor, aquel que lo cuidaba. No importa cuánto ejército vengan contra usted, si el ángel del Señor está ahí, como estuvo con David, como estuvo con Josué, no hay quien pueda con usted. Aquí, si bien David está huyendo de Saúl por ahora, está claro que Dios está con David y que pronto lo coronará como rey. Dios incluso usa a los enemigos de Israel para demostrarlo. ¿Sí? Dios controla completamente el drama religioso y político, no solamente de Israel, de todo el mundo hoy en día. De todo el mundo. Dios le dijo al infiel sacerdote Elí que su linaje familiar estaría marcado por la tragedia. Se lo dijo y lo cumplió. La paranoia de Saúl no cumplió esa profecía cuando asesinó a los 85 de sus descendientes. Dios ya le había dicho a Saúl que el reino le sería arrancado de la mano y que se lo daría a alguien más digno, al rey David. Saúl no puede luchar contra Dios, por lo que David sigue escapando. Dios sabía, hermanos y hermanas, aquí, que los avances del ejército filisteo le darían a David la oportunidad de escapar. Los salmos favoritos de muchos cristianos provienen de este periodo de la vida de David. ¿Sabían eso? Sí. Como el Salmo 142:6. Vamos a leer el Salmo 142:6 a ver qué dice. Amén, amén. Escucha mi clamor. ¿Por qué estoy muy afligido? Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Siga leyendo. Ok. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Amén.
líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo, como dije anteriormente. Él no tenía un ejército, él andaba solo. Sin embargo, aquí él les pide al Señor, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ese es un salmo muy bonito, ¿verdad que sí? Porque algunos se creen más fuertes que otros, pero sin embargo no tienen a Dios. Jesús incluso rezó alguna de esos salmos. Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmos 22:1 lo rezó nuestro Señor Jesucristo. Este versículo refleja una profunda tensión aquí entre la fe y el dolor. David se siente abrumado por sus enemigos y clama a los cielos, pero siente un silencio divino que lo desconcierta. Sin embargo, el salmo no termina en derrota, evolucionando hacia una declaración de confianza aquí y alabanza a medida que avanza. Aquí la desconexión entre la promesa de un reino y la persecución de los hombres más poderosos de Israel exigía que David aquí encontrara consuelo en un Dios cuyos planes eran más grandes que las circunstancias que él podía ver. Pero él tuvo fe. Es por tal razón por la cual dice que el rey David es un hombre acorde con el corazón de Dios, porque nunca se dio por vencido, porque desde que él era pequeñito, desde que él pastoraba las ovejas, Dios le dio la fuerza, la habilidad y el conocimiento para él defender esas ovejas en ese tiempo. Los salmos de David con frecuencia expresan la esperanza aquí de que cada uno de sus enemigos esté bajo la correa de Dios. Tiene sentido que Jesús también orara estas oraciones. Sí, al igual que David, se le prometió un reino al Señor Jesucristo, pero los gobernantes de su época lo cazaron. Como nos dice aquí en Mateo 12:14, y salidos de los fariseos, dice, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Wow. Al igual que el reino de David, Jesús va a la batalla y no solo arriesga a su vida, sino que la pierde. Sin embargo, así como Dios usó las acciones pecaminosas de Saúl y los filisteos para cumplir sus promesas, hermanos y hermanas, a David, Dios también usó los planes pecaminosos de Pilato y los fariseos para coronar a Jesús como rey. Porque en esa misma corona se escribió Rey de los Judíos. Y Jesús dice, no lo digo yo, lo dice tú, porque te fue dado del cielo. Hermanos, no hay duda. El seguir a Cristo no puede haber duda en su cabeza. Nunca, jamás. Así como no hubo duda del rey David de aclamar a Dios y buscar a Dios en momentos difíciles, así tenemos que hacer nosotros. Así mismo como hizo el Rey de Reyes. En ese momento de crucifixión, clamó al Padre. Abba, Padre. Sigamos leyendo Hechos 2:23. Hermana Catherine, si está por ahí. Amén. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Dios tiene planes más grandes que las circunstancias que podemos ver, hermanos y hermanas. Nuestro sufrimiento no está a su punto ciego, como tampoco lo estuvo la agonía de Jesús. No. Dios puede doblegar la pecaminosidad de los sacerdotes, las paranoias de los reyes y las violencias de las turbas para hacer realidad tanto el reino de David como el eterno reino de Jesús. Y sin duda Dios puede inclinar todas las cosas para bien de aquellos que lo llaman rey.
Romanos 8:28. Hermana Wendy lo puede leer, por favor. Hermana Wendy, ¿está por ahí? Creo Alguien que, más lo puede leer, por favor. creo que no. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar? Romanos 8:28. Amén. 8:23 8:28. a 28. Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Me encanta ese versículo porque muchos no terminan de leerlo. Todas las cosas le ayudan a bien, pero termina a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios controla completamente el drama de la vida. Y aunque ahora nos sintamos perseguidos, porque estamos siendo perseguidos por la oscuridad, pronto gobernaremos como David y nuestro Señor Jesucristo. Pronto llegará ese tiempo, como nos lo narra aquí Efesios 2:6. Leamos Efesios 2:6, hermana Rocío Torres, si está por ahí. ¿No está la hermana Rocío Torres? Veo que está, pero parece que no puede abrir el micrófono. Hermana Flor, Bien, ahí está, ahí está. bendiciones, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén 3 veces para eso. Efesios 2:6 aquí le explica que al creer en Cristo, Dios nos dio una nueva vida espiritual, resucitarnos, y nos otorgó una posición de honor, victoria y seguridad externa junto a Él. Sentarnos en los lugares celestiales. Todo esto es un regalo inmerecido de su gracia. Sí, todo esto es un regalo inmerecido para nosotros. Porque al inocente culparon y al culpable lo dejaron ir nosotros. Pero en su infinito amor, en su infinita misericordia, el Padre todavía no se da por vencido por nosotros. ¿Sí? El Padre hizo todo por el Hijo, para que el Hijo haga todo por nosotros. Y ese es el amor del Padre hacia nosotros, hermanos y hermanas. Ese es el amor del Padre hacia nosotros que dio su Hijo, el Rey de Reyes, porque para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él dio su vida por nosotros. Hermanos y hermanas, gracias al Señor y su misericordia, damos por terminado esta clase. Pido al Señor que estas palabras le lleguen a su corazón, que no se olviden, que la meditemos, que las modelemos, que caminemos como caminó Pedro en aquel instante, que la marca distintiva de cada uno de nosotros sea esa, que nos puedan sacar del grupo y decir, tú eres uno de ellos, tú caminas como uno de ellos. Y usted es feliz porque usted es parte de ese reinado por vida, de ese gran rey que vendrá por usted. Hoy, como siempre, en este libro de Primera de Samuel, pido a cada uno que aceptemos al Cristo como nuestro último rey. El Señor les continúe bendiciendo esta semana y con el favor y la misericordia del Señor continuaremos la semana que viene, lo más probable con los últimos capítulos de Primera de Samuel y hasta que Dios quiera en este curso
de la Biblia. Dios le bendiga a cada uno. Gracias. Amén, amén, ministro. Amén, Como amén. siempre, damos gracias a Dios por ti, oramos por ti, por tu familia y seguimos pidiéndole a Dios que sigas compartiendo por gracia lo que por gracia recibes de Él. Cada semana saboreamos más la palabra y aprendemos más. Muchas gracias. Y a mis amados, muchas gracias por estar aquí.